Juntos por un mejor país. Te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que uno de los retos fundamentales que yo pienso asumir es continuar con este esquema de diálogo, que no es un diálogo ingenuo. La verdad es que ya el gobierno ha dado algunas primeras señales de sentarse a dialogar con nuestras cámaras, afiliadas, y la verdad es que ha sido un resultado positivo. Pero hasta ahora nosotros no queremos decir que el diálogo es un objetivo en sí mismo. El diálogo es un medio para alcanzar algún objetivo. En este momento se han tomado una foto con todos los empresarios del país, pero la verdad es que lo que queremos es ver la película completa. Es decir, cuáles son las soluciones, el diagnóstico que se tiene, y qué soluciones se van a dar para que el empresariado tenga un mejor desenvolvimiento de nuestra actividad económica. Como tú bien señalas, esta falta de diálogo y esta desconfianza que existe en el país le ha hecho muchísimo daño a los venezolanos. Nosotros queremos, los empresarios, pasar la página de algunos sucesos de los cuales estuvimos envueltos en el pasado y los cuales, lejos de arrepentirnos, lo que no queremos es cometer los errores. Hemos dicho muchas veces que Fedecámara es una institución para influenciar el poder político, no para ejercer el poder político. Y nosotros queremos sentir lo mismo del gobierno, que no avance hacia su comunismo, para que nos podamos comunicar sin prejuicio. Yo aquí tengo entonces que citar al canciller Jagua, que dice que hay espacio para la iniciativa privada en el modelo económico venezolano. ¿Fedecámaras coincide entonces? La verdad es que eso no ha pasado de ser un catálogo de buenos deseos, pero sentimos que en estos momentos, sobre todo en los últimos meses, ha habido un acercamiento con el sector privado. Yo creo que más por trauma que por convicción. Se han dado cuenta de que el modelo no vuela, que necesitamos empresarios para que el modelo económico tenga una vigencia diferente al que había tenido hasta ahora. Y ciertamente está habiendo unos diálogos. Agua hoy habla que tenemos un espacio en el sector privado, pues la verdad es que el socialismo del siglo XXI ha sido muy mal explicado, y yo creo que una de las interrogantes que queda es cuál es el espacio que se destina al sector privado dentro del socialismo del siglo XXI. Nosotros creemos que son modelos que pueden convivir complementariamente y que no tienen que necesariamente contraponer. Roy, si tú estuvieras frente al presidente Maduro, digamos, estás con el equipo económico, y ellos te escuchan y dicen, él habla de modelo, ¿qué cambios tú harías a ese modelo para que tanto ellos, por un lado, puedan seguir con la idea del socialismo, pero a la vez ustedes como empresarios puedan seguir produciendo bienes y servicios para satisfacer las necesidades de Venezuela? Si tú ves ese modelo, ¿cuáles son los cambios? Pero que la gente entienda qué es lo que tú dices, qué cambios se tienen que hacer. Excelente, es muy sencillo. Yo propondría solo dos cambios fundamentales. Uno, flexibilizar el régimen cambiario. No es posible que aquí tú en Venezuela vendas $10.000 y vayas preso por ello. En este momento lo que le estamos pidiendo, hay que ser muy ingenuo para pensar que este gobierno va a levantar el control de cambio, pero por lo menos que se permita el libre tránsito de la moneda, es decir, que se despenalice el régimen cambiario, que en este momento no permite el libre tránsito y las libres transacciones económicas entre los venezolanos y entre las empresas. La segunda posición que yo le diría es un poco flexibilizar el tema laboral. La ley recién aprobada laboral, que nos mantiene con una movilidad laboral desde hace 10 años, prácticamente tiene sujeto y ha creado una serie de perversiones en el sector laboral. Si esas dos cosas se cumplen, se flexibiliza el régimen laboral y se flexibiliza el régimen cambiario, Venezuela vería resultados muy al corto plazo. Bueno, pero entonces aquí la pregunta de seguimiento es ¿qué recibimiento, qué acogida han tenido estas dos propuestas en la práctica? Porque una cosa es reunirse y otra cosa es lo que se produce de las reuniones en acciones hasta ahora. Se empieza a hablar por primera vez, para nuestra sorpresa, y lo tengo que confesar así, se empezó a hablar de sustituir la palabra inamovilidad laboral por estabilidad laboral. Es decir, que las empresas mantengan la estabilidad laboral, pero que uno puede escoger cuáles son los trabajadores que uno quisiera que trabajaran en las empresas. Lo que no puede ser es que tú tengas una inamovilidad. Vemos con una grata sorpresa que el gobierno empieza a hablar de estabilidad laboral en vez de inamovilidad laboral, lo cual celebramos. Y también hoy el ministro Merentes anunció que se va a flexibilizar un poco a través del SICATO, a través del régimen de permutas, de cambios, de bonos, la oportunidad de que las empresas tengan un régimen alternativo para adquirir divisas en el mercado. Así que, optimistas como somos los empresarios, queremos creer que estamos avanzando por un camino muy lentamente, lamentablemente mucho más lentamente de lo que nos gustaría, pero por lo menos se nos empieza a escuchar. Roy, me queda un minuto. Estuve viendo una entrevista que te hicieron en Venezuela en el diario El Universal, y una de las cosas que dijiste, contrarios a muchos pesimistas en Venezuela, tú estás viendo signos positivos en el gobierno, aunque los ves tipo tortuga, muy lentos, pero estás viendo signos positivos. Primero, tú compartes eso que escuché es correcto, y segundo, ¿es así que piensan también los empresarios dentro de Fedecámaras? Estamos
estamos viendo signos positivos porque evidentemente, yo repito, esto no es por convicción. Los seres humanos aprendemos por dos razones, una por convicción y otra porque no nos queda más remedio, no hay otra forma de aprender. Yo creo que el gobierno está aprendiendo porque no le queda más remedio. A nosotros los empresarios nos hubiese gustado que hubieran aprendido por convicción, pero sienten por primera vez que sin el sector privado no van a poder avanzar en las reformas ni económicas ni en darle bienestar al pueblo. El gobierno tiene muchísimas disyuntivas en este momento sobre inflación, sobre estancamiento de la paralización de la economía y sobre desabastecimiento. Sin el concurso, el empresario va a ser imposible salir de este atolladero y creo que por primera vez el gobierno lo está entendiendo. Veremos cuáles son los próximos pasos, a los cuales estamos expectantes de lo que va a suceder en los próximos días. Bueno, pues como presidente entrante de Fede Cámaras, deseamos que esto sea productivo para el gobierno y para ustedes, y la invitación a continuar con un diálogo permanente con este espacio para entender cómo está evolucionando esa dinámica entre estos dos importantes actores para la sociedad venezolana. Gracias, Jorge Roig, presidente entrante de Fede Cámaras. Muchísimas gracias a usted. El fallo sobre el matrimonio homosexual más confusión. Este es el tema de hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos alcanzó varios fallos. Algunos fueron en materia de negocios y fueron muy importantes, pero no pasaron por el radar de los medios en general. Lo que sí se concentraron, o sea, los medios concentraron su atención, fue en los relacionados con el matrimonio homosexual. No solo por su impacto social, sino también porque hay un impacto económico. Tendrán repercusión en materia de impuestos federales, beneficios, bancarrota, ayuda estudiantil, planes de retiro, herencia, y la lista sigue. Ok. ¿Por qué la decisión creará más confusión? Primero, hay que hacer un repaso rápido de los dos casos. El primero fue Estados Unidos contra Windsor. Edith Windsor es la esposa sobreviviente de un matrimonio homosexual reconocido en el estado de Nueva York. Pidió una exención de impuestos de herencia por ser matrimonio. El gobierno federal dijo no, porque la sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio, conocida como DOMA, y aprobada en 1996, dice que para cuestiones federales el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. El resultado debe pagar más de $360,000 en impuestos. Ella lo reta en las Cortes. Llega a la Corte Suprema y en una decisión de 5-4, la Corte afirmó las decisiones de las otras cortes. Edith Windsor puede recibir la exención fiscal que reclamaba como un matrimonio heterosexual. La razón, el gobierno federal no tiene jurisdicción porque es tradicional que las regulaciones matrimoniales recaigan en el Estado. Pero, y aquí es donde viene una posible contradicción, también dice que es un asunto federal porque viola el derecho de igualdad ante la ley. ¿Es del Estado o es de la igualdad ante la ley, que es federal? El otro caso es Hollingworth contra Perry. Los votantes californianos aprueban una enmienda, conocida como la Proposición 8. ¿Para qué? Para que la Constitución del Estado reconozca únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Matrimonios homosexuales que ya tenían licencia de matrimonio en el Estado demandan. Las Cortes fallan a favor de los demandantes, alegando que la enmienda viola el derecho de igualdad que recoge la Constitución Federal. Aquí los 9 de negro no fallaron. ¿Por qué? Quien demandó fueron personas privadas y no el gobierno. Lo que hace es respaldar la decisión de la Corte en California indirectamente porque considera la enmienda como una violación a los derechos de matrimonios del mismo sexo. Esa es la decisión en California. Pero al no fallar la Corte Suprema, posiblemente abre el camino para que el matrimonio del mismo sexo en California se pueda aceptar y la enmienda se borre. Si hubiera omitido un fallo, la decisión se aplicaría en los 50 estados, pero como no decidió, no va a ser así. Estas dos decisiones tendrán a las Cortes navegando en confusión durante años. ¿Por qué? Observa. Actualmente hay 12 estados más la capital, Washington, que reconocen el matrimonio homosexual. Con la decisión de la Corte Suprema, California sería entonces el número 13. Hay que esperar, pero todo va hacia eso. Aunque ahora, si ustedes se fijan en el gráfico que tengo detrás de mí, está en rojo pintado, pero va a cambiar. La decisión de la Corte Suprema se aplicaría seguro en los estados que reconocen el matrimonio homosexual. Ahora, yo les traigo este escenario. ¿Qué pasa si una pareja homosexual se casa en Nueva York, que es un estado que acepta el matrimonio homosexual, y se muda, por ejemplo, a Texas, que no lo acepta?
¿Qué ley estatal reconocerá el gobierno federal en relación al tratamiento de más de 1000 beneficios federales que se aplican a matrimonios? ¿Qué pasará con los beneficios de este matrimonio, de ese matrimonio que trabaja para una empresa en un estado que no reconoce el matrimonio homosexual, pero sí tiene licencia de matrimonio porque le fue otorgado en un estado que sí lo acepta? Algunos argumentan que la ley se aplicará al matrimonio incluso si no reside en un estado que reconozca su unión, que el derecho viaja con ellos. Pero no está claro. ¿Por qué? Hay beneficios derivados, sí, del matrimonio que se entregan dependiendo del estado de residencia y otros que dependen del estado donde se ofició el matrimonio. ¿Van viendo la complicación? Además, ¿no estaría imponiendo la ley federal cuando la decisión de las regulaciones matrimoniales recae sobre el estado? ¿No contradice la decisión de la Corte? Habría que entonces debatir en la sesión 3, la sesión 2 de la ley de Doma, donde los estados pueden rechazar el reconocimiento del matrimonio entre las personas del mismo sexo de otro estado. O sea, Texas no lo tendría que aceptar porque Nueva York lo tiene. Con su decisión, la Corte Suprema cerró 2 casos legales importantes. Su decisión abrirá muchos otros, muchos, que tendrá a las Cortes inferiores debatiendo, señores, durante años. Toma nota. Más adelante ha quedado todo claro en relación con el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el matrimonio homosexual. Parte de la respuesta, pero tenemos más. Y al regreso, nuevas tensiones comerciales entre Argentina y Brasil. ¿Hay nuevas? La respuesta aquí, en CNN Dinero. Gracias, ya estamos leyendo sus comentarios en nuestra pregunta en Facebook. ¿Rendirá fruto la apertura de un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el sector privado para mejorar la economía del país? Voten, opinen. La página es facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero. Nuevas tensiones en la relación bilateral entre Argentina y Brasil. ¿Qué ocurre? Por falta de un acuerdo se liberaría el comercio de autos entre las 2 mayores economías de América del Sur. Según dijo a la agencia Reuters una fuente del gobierno brasileño, no hay definición y el lunes entraría en vigor el libre mercado de automóviles entre ambos países. La fuente, que pidió no ser identificada, señaló que Argentina quiere renegociar el acuerdo y Brasil solo está dispuesto a prorrogarlo temporalmente. ¿En qué consiste ese pacto que fue firmado en 2008? El convenio garantiza que por cada $100 que Argentina exporta en autos y piezas libres de arancel, Brasil puede enviar $195 en la otra dirección. El acuerdo es de fuerte impacto, sobre todo si tomamos en cuenta que Argentina envió en 2012 a Brasil 82% de sus exportaciones de autos, buses, camiones, y Brasil, por su parte, colocó un 67% de sus exportaciones en Argentina. El futuro del comercio de vehículos podría aclararse el 12 de julio, cuando Dilma Rousseff y Cristina Fernández se reúnan en Montevideo durante una cumbre del Mercosur. Vamos a México, porque ya que el gobierno informó que mantendrá la vigencia de la concesión a la compañía mexicana de aviación, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte anunció que llegó a un acuerdo con el Poder Judicial para velar por la conservación de la concesión, en tanto se presente un inversionista interesado. En el acuerdo, el secretario de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, deja clara su solidaridad con las causas de los trabajadores. Al mismo tiempo manifiesta la necesidad de conservar los activos de la compañía, la promoción a los inversionistas y la apertura a las opiniones de los trabajadores. Cerramos cita. Recordemos que la compañía mexicana de aviación y su filial Aerovías del Caribe se encuentra en concurso mercantil desde septiembre del 2010. Vamos a República Dominicana. Tras las reiteradas marchas a favor de incrementos salariales, el gobierno abogó por un gran pacto por el empleo. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, instó este jueves a la patronal y a los sindicatos que lleguen a un acuerdo definitivo en beneficio de los trabajadores. Pero el ministro pidió que se depongan las actitudes de confrontación. Y es que las centrales sindicales exigen aumentos salariales del 30%,
y tanto en el sector privado como en el sector público.